Cuando quieras grabas. Ya está grabando. Ok. Miren chicos, buenas tardes con todos. La clase de hoy, como indica el sílabo, este capítulo es proceso de formulación, evaluación y control de proyectos. Bueno, en primera instancia, lo que se ha buscado es de buscar un foco, una inspiración con las primeras tareas, o sea, cómo personas con una idea han logrado ejecutar importantes proyectos. Como esta materia se llama gestión de proyectos, nosotros tenemos que aprender a elaborar, a proyectar y a evaluar proyectos. Porque todas esas tres fases incluye la gestión. No hay proyecto o proyectista que no pase primero por una formulación del proyecto. También le va a tocar muchas veces que evaluar proyectos, por decir, a ti te tocaron las puertas con un proyecto, tú lo evalúas, ¿no? Y cuando ya están implantados, controlarlos. Para eso hay varias metodologías, diversas metodologías que se pueden seguir. Por ejemplo, primero siempre es formulación de un proyecto. Hay maneras diversas de hacerlo. Por ejemplo, siempre se empieza con una hipótesis o con una pregunta. Con cualquiera de las dos pueden empezar. Por ejemplo, si la estructura de una hipótesis tiene if then. ¿Qué quiere decir esto? Si yo conecto a todo el mundo, entonces puedo vender publicidad. Entonces, la principal forma de generar es sembrando una duda. ¿Y si yo hago esto? ¿Y si yo hago lo otro? Por ejemplo, a ustedes siempre les ha llegado a la cabeza, especialmente en momentos de necesidad de generar ingresos, una idea. Todos lo hemos gustado. ¿Y si salgo a vender pimienta y comino? ¿Y si muelo maní? ¿Y si hago salprieta? Esas son las preguntas que se hacían nuestros abuelos, que al fin y al cabo no han tenido la oportunidad de una formación como la que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo siempre me pregunto si entonces tendré donde implantar mis sueños. A manera personal, mi sueño era ser constructor. A manera personal. No le estoy diciendo que no les estoy diciendo que ustedes son constructores. Bueno, surgió, me sacrifiqué, ahorré y compré el terreno. Entonces, ya di el primer paso, primer sueño. Pero como ustedes ven esta formulación de esta hipótesis, me la dice ya, y dice, ahora va la pregunta, ¿cómo gestiono o cómo financio la construcción? ¿Cómo financio la construcción? Entonces, la construcción, ¿no?
¿Cómo la financio? Entonces empecé a preguntarme, ¿y si ahorro el 70% de mis ingresos? Por ciento de mis ingresos. Yo en ese tiempo ganaba 900 y ahorraba todos los meses el 70% de mis ingresos. Sería 9%, Daza, por favor. 630, profesora, el 70%. 630, gracias. 630 mensuales. Entonces, a usted mi cinturón para ahorrar. Esto lo hice por 6 meses. ¿Cuánto? 630 por 6. 3.780. 3.780. Entonces, y viene 3.780. Entonces vino la pregunta, ¿hasta dónde llego con ese dinero? ¿Cómo hago yo para saber a dónde avanzo con esto? ¿Qué herramientas? Ya tengo la idea, tengo los ahorros. ¿Cómo financio mi proyecto? ¿Cómo financio mi empresa de software? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué tengo que hacer con estos 3.780? Para saber hasta dónde llego, tengo que hacer un proyecto. Un proyecto, así sea para mí mismo o para una institución financiera. ¿Qué lleva un proyecto? Las siguientes fases, sea cual sea el proyecto. Ustedes saben, y nunca lo he ocultado, de que yo soy un constructor adicto. Entonces, para realizar un proyecto, nosotros necesitamos la prefactibilidad. Por ejemplo, decir, si la construcción que yo voy a hacer está dentro de la prefactibilidad legal, la prefactibilidad muy importante, impacto ambiental, la factibilidad ambiental, muy importantísima para cualquier proyecto, por decir, ¿por qué le digo legal? ¿Por qué les digo legal? Por ejemplo, si alguien me llega a mí y me hace esta estructura, esta hipótesis, y me dice, sí, escuchen bien, si realizo una página web de distribución de contenido pornográfico de menores. ¿Tendría factibilidad legal? Pregunto yo. No. ¿Tendría? Listo, entonces por eso antes de empezar un proyecto, primero tiene que preguntarse si el proyecto es legal, si tiene una prefactibilidad ambiental, por decir. Si alguien me dice, si coloco, o por decir, alguien me dice, oye, el negocio de sembrar paneles solares es muy bueno. Entonces dice, paneles solares. Paneles solares. ¿Ya? Paneles solares. Si los paneles solares los quiero poner en Galápagos, ¿tú crees que me van a permitir? ¿Será factible ambientalmente ese proyecto? Legal, ambiental, financiera, es muy importante. Por decir, preguntarse si la inversión va a tener, por ejemplo, dentro de la financiera, hay
Valores como si tiene TIR, BAN, entre otros, ¿no? Entre otros índices financieros. Entre otros índices financieros. Preguntas, por favor. Siempre, siempre, siempre. ¿Para qué voy a hacer un proyecto si en primera instancia no es legal, no es factible ambientalmente y voy a estar diciéndole al banco que me quiero poner contenido no legal en la web, que quiero distribuir libros sin licencia, sin pagarle a los autores? Entonces, antes de empezar cualquier proyecto, tienen que preguntar o tienen que realizarle la prefactibilidad del caso. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Ya formulé el proyecto, luego lo evalúo. No formular el proyecto, sino preguntarme si el proyecto tiene esta fase, la prefactibilidad. Es sencillito. Un estudio de prefactibilidad no te cuesta y te puede aliviar a que otro de las preguntas son los permisos legales. Bueno, eso entra dentro de los permisos, entra dentro de la factibilidad legal. Dentro de la factibilidad legal. Dentro de permisos. Por decir, alguien me contrata a mí, ingeniero, quiero crear una página web de apuestas para el país. ¿Se puede o no se puede? ¿Es factible o no es factible? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dedicarme las debidas, para la primera carta, hacer un estudio de prefactibilidad legal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En esto se realizan consultorías a expertos. ¿A quién le tocó de los presentes el caso Naxter? ¿A quién le tocó? Por decir, el Naxter fue la primera red punto a punto del mundo. Millones de descargas, millones de distribuciones, millones de dólares realizó esta página. Pero por no haber hecho un estudio de prefactibilidad legal, obligaron a John Parker, fundador de Naxter, a devolver todo el dinero que había recaudado a través de su sitio web. Por eso yo les realizo casos de estudios, para que ustedes tengan una visión global de la tecnología, de los cientos de proyectos exitosos que hay en la red, para que ustedes enfoquen su carrera en un futuro mejor. Y con esas palabras los dejo. Muchas gracias por su atención, señores. ¿Me envías la grabación al grupo? Ya listo, profe. Gracias, muchachos, por su asistencia.